Poderoso Padre, te damos gracias por permitirnos estar delante de ti. Hemos venido a este lugar porque te amamos y porque queremos tu bendición. Te rogamos que nos las des especialmente a través de tu santa palabra. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título del tema que voy a tener para ustedes en esta tarde es bendiciones peligrosas. Bendiciones peligrosas. Debo aclarar antes de iniciar que ninguna bendición realmente es peligrosa en sí misma. El peligro está en la maldad de aquellas personas que la reciben, es decir, en la maldad de los seres humanos, es decir, en nuestra maldad. La solución siempre es entregar al Señor Jesucristo nuestra vida, para que Él ponga en nosotros el querer hacer lo bueno. Porque nosotros como pecadores queremos hacer lo malo. Pero en Cristo está el querer hacer el bien. Y Él lo pone en nosotros hasta que el querer hacer el bien se sobreponga al querer hacer el mal. Y entonces nosotros deseemos hacer las cosas bien, correctamente. Deseemos hacer lo que Dios quiere. Esta es una lucha de toda la vida. Anoche mis aconsejados me reunieron allí y pusieron sus manos sobre mí y oraron por mí. Tengo esa bendición. Ese fue un momento realmente muy agradable. Los estudiantes son hermosos. Ustedes son hermosos. Mis aconsejados más. Pero todos ustedes son hermosos y valiosos. Y las cosas hermosas y valiosas hay que cuidarlas. El tema de esta tarde está dirigido especialmente a los jóvenes, pero lógicamente también está dirigido a mí, como padre y como maestro y como tutor. Y está dirigido a cada uno de mis colegas maestros, docentes, empleados de esta institución que están aquí. Y está dirigido a todos los padres que están aquí. Y está dirigido a las esposas que están aquí y a los esposos que están aquí. Mi tema es bendiciones peligrosas. Y solo voy a hablar de una de las bendiciones. Ya les dije que ninguna bendición es peligrosa en sí misma. Pero nosotros la podemos convertir en un peligro para nosotros y para los demás. Les voy a hablar de una de las bendiciones más extraordinarias que Dios nos ha dado. De hecho, si no fuera porque Dios nos dio esa bendición, no estaríamos aquí. Ninguno estaría aquí. Porque es gracias a esa bendición que nosotros somos concebidos, nacemos y estamos aquí. Y esa bendición es el sexo. Les voy a hablar acerca del sexo. Ese es mi tema. Bueno, de pronto alguien esté pensando y diciendo, ese no es un tema muy adecuado para el culto divino. Pero yo pienso que cualquier cosa que hagamos por cuidarnos a nosotros mismos y por cuidar sobre todo a lo más valioso que tiene esta universidad
es necesario hacerlo. Inclusive predicar sobre el sexo en el culto divino. Si eso es para cuidarlos a ustedes, si eso es para bendición de ustedes, si eso es para bendición de nosotros, hay que predicarlo. Es mejor prevenir que lamentar. Yo desearía que las cosas en este tema estén bien para todos nosotros. Tarde que temprano nosotros tenemos que tomar la vida en nuestras manos. Y ya ustedes al venir a esta universidad están tomando la vida en sus manos. Algunos son internos, otros son externos. Algunos tienen que ir a sus prácticas, algunos tienen que ir a sus rotaciones. Y allí tenemos que tomar la vida responsablemente en nuestras manos. Si todo está bien, este tema es para prevenir que algo malo suceda. Pero si de pronto hay algo malo que esté sucediendo, este tema es para ayudarnos, para fortalecernos, para acercarnos al Señor y pedir ayuda para que nos fortalezca, para que nos bendiga, para que podamos hacer su voluntad. He visto mucho sufrimiento, hermanos. Estuve trabajando como psicoorientador en una universidad pública durante un año, la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Más del 50% de los que se acercaban a pedir consejo venían con problemas relacionados con asuntos del sexo, con sufrimientos. Era una universidad pública. Después fui psicoorientador en nuestra universidad allá en Colombia. Y en ese tiempo también, más del 50% de los muchachos que se acercaban, nuestros muchachos, venían con problemas de este tipo. He visto tanta gente sufriendo con esto, con problemas relacionados con esto. He visto gente que se amarga la vida por hacer lo que no debía haberse hecho, por hacer lo que no debía haberse hecho. El texto que voy a utilizar o que voy a tratar principalmente es un texto que a mí no me gusta personalmente. Yo les hablé en estas semanas a mis estudiantes de ese texto y alguien me dijo, dígame el texto. No se lo quise decir, pero hoy se lo voy a decir. Le dije, te lo voy a decir, hoy te lo voy a decir. Es un texto que realmente a mí me parece horrible. Yo a veces me he preguntado por qué este texto, por qué este relato está en la Biblia cuando la Biblia es un libro maravilloso, un escrito sublime. ¿Por qué está este relato tan feo realmente? Es un texto espantoso. Quiero decir que a mí me espanta. Es vergonzoso. A mí me da vergüenza leerlo. Pero he leído otro texto en la Biblia, el de 2 de Timoteo 3, 15 al 17, que dice que desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, y ese texto está en las Sagradas Escrituras, por lo tanto hay que conocerlo inclusive desde la niñez. Y allí en este texto, ahora que estoy leyendo, en Timoteo, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ese texto es de la escritura, entonces ese texto es útil para enseñar y no hay opción, me toca predicar acerca de ese texto porque hay que predicar de la Biblia, no hay que pasar nada por alto. Y también leí en Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Ese relato se escribió en tiempos pasados y se escribió para nuestra enseñanza. El tema que estoy tratando es un tema profético, es un tema de profecía, el tema que estoy tratando en este momento. Porque si usted lee detenidamente Lucas capítulo 17, allí dice que al final del tiempo el mundo será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Y en ese tiempo la gente vivía obsesionada por los placeres y especialmente por el sexo.
Los cristianos siempre han tenido mucha prevención para hablar de esto del sexo, para tratar este tema. Los cristianos tradicionalmente han tenido dos posiciones respecto al sexo. La primera, algunos cristianos decían o dicen que el sexo es algo pecaminoso, es malo. Algunos inclusive llegan a decir que el pecado es producto, que el sexo es producto del pecado, que el sexo mismo es pecado. Y algunos decían, y no sé si dicen todavía, que el primer pecado de Adán y Eva fue tener sexo, tener relaciones sexuales. La segunda posición que ha existido a través de la historia respecto a este tema es que el sexo es bueno, es sagrado, fue creado por Dios, fue dado para que los seres humanos fueran más felices y disfrutaran de él dentro del matrimonio. Ha surgido últimamente una tercera posición dentro de los cristianos, y es que dicen que el sexo es bueno, pero se puede practicar como sea, con quien sea. Un día yo estaba en una librería cuando estuvimos en Trinidad y Tobago, y mirando los libros allí encontré un libro de un autor musulmán, que explicaba por qué él no es cristiano. Él daba razones por las cuales no soy cristiano. Y me llamó la atención que una de las razones que exponía, yo hojeé el libro allí, no tenía dinero para comprarlo, así que leí de a poquitos y me detuve en este pedacito. Él decía, yo no soy cristiano porque una de las razones por las cuales no soy cristiano es porque los cristianos miran el sexo con sospecha. Siempre andan sospechando del sexo. Y yo creo que ese hermano musulmán tiene razón. El mundo cristiano siempre ha tenido tensión respecto a este tema. Ya les dije, por ejemplo, que alguien podría estar pensando, pero este tipo, ¿por qué se le ocurre hablar de sexo? Y en el culto divino, no puede ser. Podría ser para una sociedad de jóvenes mejor. Ahí se tratan temas no tan sagrados y ahí se podría tratar ese tema. ¿Será que en la sociedad joven se tratan temas menos sagrados que en el culto divino? No creo. Ha habido tensión referente a este tema. Yo estoy convencido de que a los jóvenes hay que hablarles del sexo, inclusive en el culto divino. Porque si nosotros, los pastores y los maestros y los padres y los tutores no les hablamos de sexo a los muchachos, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, el mundo les va a hablar, y les va a hablar bien feo. Hoy día sí que habla bien feo el mundo. Ahora hasta quieren enseñarle a nuestros niños desde la primaria todo acerca del sexo, pero con ese esperpento conceptual que se llama ideología de género. Dios libre a nuestra juventud, Dios libre a nuestros niños. Las concepciones que han tenido tradicionalmente los cristianos acerca del sexo se desprenden de dos concepciones acerca de la materia. La de Platón, que decía que la materia es mala, y la de la Biblia, que dice que la materia es buena, fue creada por Dios. Platón decía que la materia es un accidente terrible, y los gnósticos decían eso. Muchos cristianos a través de los siglos se han contaminado con los pensamientos de Platón y los pensamientos gnósticos, y entonces han considerado que el sexo es malo. Por ejemplo, algunos historiadores dicen que Orígenes, que vivió por ahí en el siglo III de nuestra era, Orígenes de Alejandría, uno que es llamado padre de la iglesia, un escritor tremendo, un pensador tremendo, dicen que él le tenía terror a esto del sexo y le daba mucho miedo
caer en la tentación y pensar en eso, y decía, y mantenía torturado por eso del sexo. Decía: Dios, tengo que deshacerme de esto es del diablo. Y él entonces, leyendo la Biblia, encontró Mateo 19:12 y leyó: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y si tu brazo te es ocasión de caer, quítalo. Y entonces arregló el problema, se mandó a emascular. Sí, hermano, se castró, se volvió eunuco, un cristiano, porque pensaba que el sexo era algo terrible. Hay otro ejemplo: San Jerónimo vivió por ahí por el siglo IV y discutía con Agustín acerca de este tema. Él se sentía perseguido por el sexo, porque cuando joven no había sido muy ordenado y había asistido a los antros ahí, no sé cómo llamaría en esa época, en Roma. Y entonces, cuando se convirtió, quiso deshacerse de todo eso que había visto y había practicado allí. Pero esa cosa lo perseguía, se le presentaba en su mente y decía: Dios, ¿qué voy a hacer? Y decidió irse para el desierto, esconderse, a orar, a ayunar. Se volvió ermitaño. Él relata que todavía estando allá en la cueva, se le venían los malos pensamientos. Toda la vida luchó contra esto del sexo. Y entonces él decía: no hay que casarse, el sexo es malo. El matrimonio solo sirve para crear más vírgenes, porque todos debemos ser vírgenes, no tener sexo. Muchos en esa época comenzaron a no casarse, y ahí fue cuando apareció esa terrible cosa de el celibato obligatorio para las órdenes religiosas en la Iglesia Católica, lo cual ha traído tanta desgracia como en esas órdenes y en esos conventos, porque allí se da muchas veces, bueno, y fuera también, adulterio, pedofilia, pederastia, homosexualidad, lesbianismo dentro de la iglesia. Y la Iglesia Católica viene luchando con ese problema actualmente. Pues gran parte de ese problema es por el asunto del celibato, porque Dios no ordenó el celibato. De hecho, Pablo dice que si alguno quiere ser célibe, tiene que ser porque tiene el don de la continencia. Ese lo tiene muy poquitos, dice Pablo. Así que dice Pablo, es mejor casarse que andarse quemando de la pasión. Elena White también dice lo mismo, escribiendo a una parejita que ella los veía ahí juntos, noche, tarde, y los llamó y le dijo: oye, si ustedes van a estar ahí, es mejor que se casen, cásense. El sexo, mis queridos amigos, mis apreciados hermanos, el problema con el sexo es que cuando se practica, cuando no se practica como lo enseña la Biblia, cuando no se sigue la instrucción bíblica, entonces se pervierte, se daña y puede ser una maldición para las personas. Todo lo que no se hace como dice la Biblia, o sea, como Dios dice, se pervierte y puede convertirse en peligroso. El sexo es una de las maravillas creadas por Dios. Nos hace semejante a Dios, procreadores, co-creadores con Él, damos vida a través de Él. Y no solo eso, sino que fue dado como una bendición para aumentar la felicidad, el placer de la vida matrimonial, aumentar la unidad de la pareja en el matrimonio, aumentar la felicidad de los matrimonios. Dios creó el sexo, eso dice Génesis 1, 26 al 28. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y después el versículo 28 dice: y los bendijo Dios con estas palabras. ¿Sabe qué palabras dijo? Los bendijo Dios con estas palabras: multiplíquense, es decir, tengan relaciones sexuales. Con esas palabras, o sea que el sexo es una bendición dada por Dios. Y en Génesis capítulo 1, el versículo 31 dice que Dios miró todo lo que había hecho y aquí que era bueno. ¿Dijo así? Sí, pero más, dijo, era bueno en gran manera, es decir, muy bueno. Y ahí estaba incluido el sexo porque Él lo creó.
Así que eso dijo Dios, era un viernes. Ese día casó a Adán y a Eva. El primer sábado Adán y Eva estaban en luna de miel. El capítulo 2 de Génesis amplía este relato y en el versículo 24 dice, después de que narra cómo fue creada Eva, dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Es decir, tienen relaciones sexuales. Así que resumimos, el sexo fue creado por Dios, el sexo es bueno, el sexo es sagrado, el sexo es hermoso. Hay que cuidarlo porque todo lo hermoso hay que cuidarlo. El sexo, Dios creó a hombre y mujer, es entre hombre y mujer. No dice ahí Génesis que es entre hombre y hombre, mujer y mujer, ni hombre con dos mujeres, ni ninguna otra cosa. Dice hombre y mujer. Se acabó, no más. Además dice cuando practicarlo, dice cuando el hombre ya esté maduro, es decir, tenga madurez física, madurez psicológica, madurez intelectual, independencia económica, entonces se puede separar de su padre y su madre y se puede casar y tener sexo. Ahí dice inclusive cuándo es que nos debemos casar. Hay que cumplir esos requisitos, no antes. Bueno, cosas suceden. A veces es mejor casarse que quemarse. Es decir, hay que venir a esta universidad a estudiar una carrera, tener perspectiva en empleo, casarse y ahí el sexo. Cuando no hacemos las cosas como dice el manual del fabricante, entonces las cosas se nos convierten en un problema para nosotros. Creo que hoy debemos proponernos hacer las cosas como Dios dice. Hacer las cosas como Dios dice. El relato, el texto que les voy a presentar, que a mí no me gusta, es solo un ejemplo de muchos que Dios permitió que quedaran en la Biblia para enseñarnos. Es un relato de dolor, de sufrimiento, para que nosotros no tengamos que pasar por ese dolor y ese sufrimiento, porque aprendemos a través de ello, llama aprendizaje vicario. Aprender de lo que le sucede a otros, no esperar que nos suceda a nosotros. El texto es una historia realmente vergonzosa, pues involucra paganos que hacen las cosas mal y cristianos que hacen las cosas peor. Vamos al texto, vamos a la historia. Ahora sí. La historia es la historia de Dina. Ya está, ¿cierto? Dina, la hija de Jacob, la hija de Israel. Dina, una muchacha de una familia buena, una muchacha buena. Un día a Dina le dio por ir a visitar a sus amigas del lugar donde vivían. Ese lugar se llamaba Siquem, vivían dentro de los siquemitas, y se fue a visitar a sus amigas allí en el poblado, en la ciudad, por ahí. Cuando iba, no sé si iría varias veces, pero el caso es que esta vez que iba a visitar a sus amigas, entonces iba por el camino y Siquem, uno de los habitantes que era príncipe de esa tierra, la vio y le gustó. ¿Y saben qué hizo? El muy desgraciado se le acercó, la agarró, la forzó y la violó. Vergonzoso. El asunto es que el relato dice que después de haber hecho eso, Siquem se enamoró de ella. Los padres y los hermanos de Dina se dieron cuenta de este hecho. Imagínense lo que sucedió en sus mentes y en sus corazones. Pero Siquem fue donde su papá, que se llamaba Amor, y le dice: papá, me enamoré de Dina. Vamos donde esa familia y diles que por favor me la den como esposa, porque realmente estoy enamorado de ella.
El papá se quedó callado un tiempo mientras venían los hijos. Cuando llegaron los hijos, cuando se dieron cuenta, los hijos regresaron. Y vino Hamor, el papá de Siquem, y Siquem a hablarles. Y ahora ya saludaron muy amablemente a Dina, le hablaron muy amablemente, y le hablaron muy amablemente a Jacob y a sus hijos. Y le dijeron: mire, Hamor, no, el papá, quiero que le des a Dina como esposa a mi hijo. Él realmente está enamorado de ella, la quiere. Vea, ustedes pueden pedirnos que hagamos lo que querramos. ¿Quieren una dote? ¿Quieren una dote doble? ¿Quieren una dote triple? Les damos lo que sea. Tenemos dinero. Además de eso, ustedes pueden adueñarse de esta tierra, sentirse como si fueran dueños de toda esta tierra. Así viviremos como una sola familia. Los de ustedes se casarán con los de nosotros con los de ustedes. Seremos una sola familia. Jacob se quedó callado pensando, pero los hijos de Jacob, que eran tremendos, dijeron: sí, ellos sí hablaron. Ahí levantó la mano Leví, o no sé, alguno de ellos, y dijo: me parece muy bien el plan. Pues ya sucedió lo que sucedió, que se casen. Pero con una condición: que tú, tu padre y todos los hombres de Siquem se circunciden, porque nosotros no nos casamos con gente incircuncisa. Y este Siquem, enamoradizo y enamorado, enseguida dijo: claro que sí, nos vamos a circuncidar. El papá lo miró y le dijo: bueno, listo, vamos. Y se fueron y hablaron allá en sus ciudades y le dijeron a los hombres: mire, hay una familia tremenda, son buenos, son buena gente, son buenas personas, y nosotros queremos emparentarnos con ellos, pero nos ponen una condición: es circuncidarnos. Vamos a circuncidarnos. Yo no sé cómo hicieron, pero los convencieron. Y todos los hombres dijeron sí a circuncidarnos. Y yo no sé si contrataron ahí un médico o alguien, y a todo el que iba pasando por la puerta de la ciudad, ¡tan!, lo circuncidaban. Pasaron 3 días y esa gente estaba con fiebre y con de todo ahí. Todos hombres recién circuncidados. ¿Y sabe qué era lo que había pasado? Que los hijos de Jacob le habían dicho eso, pero era un engaño, era una mentira, era una trampa. Y entonces a los 3 días, Leví y Simeón se habla y dice: ya es hora. Ay, ahora ya los tenemos. Agarraron sus espadas y fueron e hicieron una masacre. Los mataron a todos, incluyendo a Siquem y a Hamor. Qué hermanitos estos, ¿ah? Qué manera de arreglar las cosas. Qué historia esta. Qué barbaridad. Después llegó la noticia a Jacob, que también lo habían engañado. Y les dice: pero muchachos, ¿cómo se les ocurre hacer una cosa de estas? Están denigrando del nombre de mi familia. Ahora se van a juntar, van a venir, nos van a destruir. Y ahora nos van a odiar. ¿Qué testimonio es ese? Capítulo 34 del libro de Génesis. Ahí está esa historia. Capítulo 34 del libro de Génesis. Voy a hacer algunos comentarios de algún versículo específicamente para tomar nota, porque todo lo que se escribió en el pasado es para nuestra enseñanza. Toda escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Versículo 1: salió Dina, hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y yo me pregunto: ¿qué fue a hacer esa muchacha por allá? Dios mío. ¿Iba sola? ¿Cómo la van a dejar ir sola? Tenía familia, tenía hermanos. Pregunto: ¿le dieron permiso? ¿Se fue sin permiso?
¿Se fue contra la voluntad de los padres? ¿O de pronto los padres le dieron permiso? Ya había ido varias veces y le dieron permiso, oraron con ella y la mandaron. ¿Se fue a escondidas? A los padres, no les debe dar temor no dar permiso en ciertas ocasiones. A los padres nos debe dar temor dar permiso. Cuando mis hijos estaban más pequeños, yo les decía, yo prefiero que lloren y no que yo después esté llorando por ustedes. Así que no van. Y cuando insistían mucho, no, es que queremos ir. Y ya más grandecitos, entonces dice, no, voy a ir, así no me des permiso. Yo les decía, bueno hijo, está bien, yo voy a ir contigo. Y varias veces he ido con ellos. Y generalmente ellos después dicen, está bien papá. Y después me dicen, papá, gracias, siquiera que no fui a eso. Allá se armó una cosa terrible. Es que a los muchachos hay que cuidarlos. Este mundo, si allá en ese mundo estaba así, este mundo está peor. Está peligroso, es peligroso. Como les dije, de pronto hasta oraron y la despidieron. Hermano, no hay que ser tan ingenuos. Aún hasta las personas que oran y hacen todas las cosas bien, si son ingenuos, les pueden pasar cosas. Así hagan las cosas bien, les pueden pasar cosas. A todos nos pueden pasar cosas. Mire, siendo cuidadosos nos pueden pasar cosas. Ahora, ¿qué tal que no seamos cuidadosos? Se confiaron de pronto. No hay que confiarse, hermanos, no hay que confiarse. ¿Por qué la dejaron ir sola, hombre? Este mundo es peligroso. Quizás ellos pensaron, no, esto nunca nos va a suceder. Somos gente buena, oramos, encomendamos a nuestros hijos. Y realmente no hay que volverse paranoicos, es decir, que no puede ir a ninguna parte. Le va a suceder, siempre pensando que le va a suceder algo malo. No, así no se vive. Ni paranoicos, ni ingenuos. Ni paranoicos, ni tontos. Dina fue engañada, secuestrada, seducida, forzada, violada. Y Siquem después quiso arreglar el problema. El versículo 3 dice que habló al corazón de ella, es decir, le habló con amor después. Pero ¿cómo así? Haciendo las cosas al revés. Empezó por el final. En una relación lo último es el sexo. Y lo primero fue el sexo. Se parece a mucha gente hoy en día. A muchos hombres, a muchos muchachos que ven a una muchacha y lo primero que piensan es en el sexo. Yo pensé que eso era solamente de esta época, pero en esa época también. La vio y en lo primero que pensó fue en eso y enseguida. No, hombre. Miren cuando viene a hablar amablemente. Y después Siquem, versículo 4, le habla a su padre y le dice, tómamela por mujer, me enamoré. Viene a pedirle consejo al padre. ¿Y por qué no le pidió consejo antes? Puede ser que estuviera sinceramente enamorado ahora y que quisiera el bien para Dina. Hasta el más malo puede hacer cosas buenas. Y este malvado puede que realmente quisiera a la muchacha. Pero ya la había regado y bien feo. Ya había hecho mal las cosas. El daño estaba hecho. Había hecho algo terrible, abominable, aborrecible. Había pecado. Había hecho las cosas al revés. Si la muchacha le gustaba, tenía que haberle hablado primero a ella. Y después hablar con su papá, mire, estoy hablando con esta muchacha. Y después ir a hablar con Jacob y decirle, mire, tenemos esto, ¿qué tal si nos emparentamos? Y después cuando Jacob le hablara, entonces decirle, claro, tomamos estudios bíblicos, lo que sea. Y después decir, ok, sí, nos circuncidamos. Y después entonces, después, casarse y después el sexo. Pero empezó con el sexo.
es que en esto no se pueden hacer las cosas. Aquí es un caso extremo, pero no se pueden hacer las cosas diferente a lo que dice el manual. El manual tiene la instrucción para que nos vaya bien, para que no suframos. Yo me imagino lo que estaba pasando en esa familia. Deshonra y humillación para Dina, daño físico, daño psicológico. Hubiera podido transmitirle una enfermedad, hubiera podido caer en embarazo. Ustedes trasladen esto a las realidades de esta vida. Yo sé que lo están haciendo. Yo no me voy a referir nada a este tiempo. Me quedo allá para que de lo de allá aprendamos a lo de acá. Yo me imagino lo que sintió esa señorita, cómo se sintió. Y luego yo me imagino, no me quiero imaginar, mejor dicho, lo que sintió el papá. No me quiero poner en los zapatos de ese hombre, porque no sé qué pasaría conmigo. Dice que él se quedó en silencio, se calló. Pero estaba callado, no pronunciaba palabra, pero lo que pensaba, lo que sufría. Y dice el versículo 6, y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Los padres tratando de arreglar los problemas de los hijos. Luego los hijos de Jacob se dieron cuenta, versículo 7, y dice ahí la Biblia que regresaron y se entristecieron los varones, pusieron a llorar. Una desgracia, se enojaron, y la Biblia dice que se enojaron mucho. Cualquiera, porque habían hecho vileza con su hermana. Había vileza en Israel. Habían hecho lo que no se debía haber hecho. Versículo 7. Hasta este momento de la historia, por no hacer las cosas bien, tristeza, dolor, ira, enojo en sumo grado, hasta el punto de que se desencadenaron cosas peores. Cosas peores. Males traen otros males, engaños traen otros engaños. Y estos jóvenes, hijos de Jacob, hijos de Israel, tomaron venganza porque estaban adoloridos. ¿Estuvo bien hecho lo que Leví y Simeón hicieron? No estuvo bien hecho. Nosotros iba a decir, sí, se lo merecía, pero la verdad es que la Biblia dice que no tomemos la justicia por nuestra propia mano. La solución de ellos hubiera sido buena, pero fue un engaño. Actuaron al principio como cristianos, pero era mentira, era engaño. Era engaño. El problema es que todo esto, inclusive lo que hicieron los hijos de Jacob era bueno, pero lo estaban haciendo mal. Hacer las cosas al revés. Hacer las cosas al revés. Ya les dije que ellos, que Hamor y Siquem vinieron, hablaron con ellos. Ellos tomaron el consejo que tomaron y después fueron y destruyeron. Entonces la solución que dieron fue peor todavía. Mataron a los siquemitas, mataron a Siquem, mataron a Hamor, y ahora no había solamente una familia llorando, sino que había toda una nación llorando. Huérfanos, viudas, lloros por todo lado, tristeza. Y todo esto por no hacer las cosas como deben hacerse. En el fondo el asunto es,
lo que hacemos en contra de lo que Dios dijo siempre traerá humillación, vergüenza, tristeza, dolor, rabia, odios, engaños, dolor. Y más aún, deshonra para el nombre de Dios, porque ¿qué pensaría esa gente por allá? Mire los israelitas, lo que hicieron, mire el pueblo de Dios. Destruyó la práctica de algo tan sagrado y de tanta bendición como el sexo por fuera del marco que Dios estableció, es decir, el matrimonio. En este caso, destruyó la vida de una muchacha, acabó con la vida de un muchacho, destruyó una familia, destruyó un pueblo, trajo deshonra a una familia, a muchas familias, trajo tristeza, dolor, angustia, sufrimiento a un padre y a una madre y a unos hermanos, y a muchos padres y a muchas madres y a muchos hermanos que quedaron viudas y huérfanos. Trajo enemistad, trajo ira, trajo muerte, trajo robo, porque hasta saquearon al pueblo, trajo deshonra al nombre de Dios. Todavía está ese relato ahí como muestra, ahí está en la Biblia como una vergüenza. Yo quiero preguntar en esta tarde, ¿cuántos de los docentes que están aquí, de los padres, de los mentores, de los pastores, sé que vienen al primer culto, pero los que estén aquí, quieren ponerse de pie y orar para que el Señor nos ayude a nosotros, pero que también ayude a nuestros muchachos? ¿Hay algún docente, algún pastor que me acompañe a orar por estos muchachos? ¿Alguien se quiere poner de pie? Gracias, pastor. Gracias a los que están. Para ponerse de pie, por los padres también, los empleados de esta institución. Vamos a orar, porque este es un tema delicado para todos. Debemos orar por nuestros muchachos, debemos cuidar nuestros muchachos, para que el Señor les dé fuerza, nos dé fuerzas y poder para hacer lo que Dios quiere, para honrar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, con nuestro corazón, con nuestras manos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestra vida. Que podamos decir: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero que me ayudes. Anoche oraron por nosotros, hoy vamos a orar por ellos. Dios nuestro, queremos hacer tu voluntad y queremos que tú bendigas y fortalezcas a estos jóvenes de esta institución, a los que están aquí y a los que no están, para que nadie se amargue la vida haciendo lo que no le conviene, lo que le va a traer tristeza. Que les guíes, que les bendigas, que les ayudes a amarte y a servirte. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, gracias, pastores. Hay otra historia similar, escuchen bien. 30 segundos esta historia. Hay otra historia similar a esta, de un padre muy bueno que cuidaba a sus hijos, los aconsejaba, los cuidaba, les ponía cerco, les mandaba hasta ángeles que los cuidaran. Sus hijos eran buenos, pero se descuidaron, desobedecieron y se dejaron engañar. Fueron secuestrados. El padre también vino en rescate, a rescatarlos, pero sin violencia. Entregó a su propio hijo para darle libertad. Hoy por él somos libres. Estamos aquí en la casa del Padre y pronto estaremos en el cielo, en su casa. El secuestrador pronto será destruido. Pronto no habrá más muerte, ni más dolor, ni más peligros. Viviremos felices en familia por siempre. Amén.